¿Cómo está mi amado hermano? Dios te bendiga, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Una vez más dándole gracias a Dios por este día maravilloso que nos da nuestro Padre Celestial. Así es. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este día maravilloso que nos ha dado. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros, aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor. Pero tú nos das un día más de vida. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Estoy delante de ti con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote perdón por mis ofensas, por mis palabras que han salido deshonestas, Señor, pidiéndote que me limpies, Señor, mi garganta, mi lengua, mi vocabulario, Señor, mis ojos, límpiame, Señor, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, porque yo soy un pecador, Señor, límpiame, Señor, límpiame cada día, Señor, con tu palabra, porque tu palabra dice en San Juan capítulo 15, verso 3, dice claramente que por la palabra ya estás limpio. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, seguir. Ayúdame, Señor, a esforzarme más, Señor, buscar más, Señor, de tu palabra, Señor, buscar más, Señor, tu rostro, Señor, ayúdame, Padre bendito, Padre amado, como tu palabra mismo dice en Hebreo capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más, Señor, para poder pedirte auxilio, socorro, Señor, para encontrar gracia en ti, Señor, para encontrar la salvación eterna, Señor, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, porque tu palabra dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, dice claramente que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Claramente tu palabra, Señor, nos habla, Señor, bendito sea el nombre tuyo, grande, maravilloso, Padre eterno, como también en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice también, dice que Él nos librará de las tentaciones al piadoso y reservará al injusto para el día del castigo. Bendito sea el nombre del Señor para el juicio, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestras vidas. Así es, mi amado hermano, una vez más dándole gracias a Dios por este día maravilloso que nos da nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Leemos lo que nos dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer lo que nos dice. En el versículo 13 nos dice, Él mostrará y Él le mostraré, dice, que yo juzgaré su casa para siempre por las iniquidades que Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no lo ha estorbado. Bendito sea el nombre del Señor. En la traducción viviente dice claramente que porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual Él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y Él no le reprendió. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos nosotros que cuando nuestros hijos fallan, nosotros no los reprendemos y seguimos que ellos avancen, entonces ellos van a seguir haciendo lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí vemos a Elí que no lo reprendió. Él habiendo escuchado que el pueblo murmuraba, el pueblo decía sus hijos están fallando y están en el templo. Y ellos cogían los sacrificios, ellos quitaban la carne cuando no era todavía ni quemada la carne, ellos cogían de la carne. Dice también en los comentarios, dice que ellos vendían la carne, ellos quitaban la carne al pueblo que venían a sacrificar, y ellos quitaban esa carne y lo quitaban sin haberlo ni quemado la carne porque era un sacrificio, pero ellos no respetaban eso, porque eran hombres impíos que no conocían de Dios, no tenían temor de Dios. Y así somos nosotros cuando no tenemos ese temor de Dios, somos impíos nosotros. Y imagínense que ellos mismos no tenían el temor y ellos servían a Jehová. Por eso que este mensaje le dice claramente, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por las iniquidades que él sabe.
O sea, él sabía el padre. Era Elí y un juez, y era juez ahí del pueblo. Y los hijos estaban en mal paso. No tenían ese camino de buen hijo ejemplar mismo, porque vemos claramente en Primera de Samuel capítulo 8, versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia y dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que nosotros como padres escuchamos de nuestros hijos que están en malos pasos, en malos caminos, pero seguimos dejando que avance y no los reprendemos. Y ahí viene el problema. Cuando los hijos caen presos o cuando los hijos caen en las drogas, caen, entonces ahí viene el lloro de los padres, arrepentidos por no haberlo anteriormente enderezado el camino. Pero asimismo es nuestro Padre Celestial también cuando nosotros nos desviamos, como espiritual nos desviamos, Él también nos ama, nos reprende, nos exhorta también. Pero yo le doy gracias a Dios que esta palabra ha hablado a mi vida también. Y le doy gracias a Dios que cada palabra que nos habla nuestro Padre Celestial habla a nuestras vidas también. Porque es verdad que nosotros como padres dejamos que nuestros hijos se desvíen. Pero aquí su palabra mismo dice claramente que Elí sabía y escuchaba todas las murmuraciones que el pueblo hacía, pero él no hacía nada. Él no hacía nada, solamente hablaba despacio. Cuando él era la autoridad y era juez, él tenía que haber ejecutado como ley, él tenía que haber ejecutado y como padre, pero no lo hizo. Por eso que sus hijos se endurecieron el corazón, como aquel cuando Jehová le dijo en Egipto, cuando llegó y le quiso sacar al pueblo de Egipto, quiso sacar a su pueblo de Israel, y el faraón se puso con el corazón duro, no lo quería soltar. Así mismo estaban los hijos con ese corazón duro que no querían escuchar de su padre. Bendito sea el nombre del Señor, grande, maravilloso Padre eterno. Por eso claramente que vemos que en Levítico capítulo 24, verso 15 dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Vemos en Éxodo capítulo 22, verso 28, no injuriarás a los jueces ni maldicerás a los príncipes de tu pueblo o a Dios. Y en Hebreo también vemos, en los libros de Hechos, capítulo 23, verso 5, también nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Yo juzgaré su casa, dice en el versículo 13, cuando comience a ejecutar la sentencia, llenaré de asombro y pavor a todo Israel. Cuando dice claramente, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por las iniquidades que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad, de las cuales él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí maldiciones y no lo reprendió. Él sabía que estaban fallando, él sabía que hasta incluso en las puertas del tabernáculo mismo, en la puerta de reunión mismo, cogía a la mujer y tenían sexo ahí mismo. Por eso que ellos eran hombres impíos, no conocían de Dios, no tenían temor del Señor Todopoderoso, el Creador de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Es una metáfora que se usaba para anunciar calamidades repentinas. Vemos claramente en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 12, nos dice, por lo tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que la oyera le retiña ambos oídos. También vemos en Salmos capítulo 118, verso 22 a 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravilloso a nuestros ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo Israel quedaría lleno de terror y de asombro al oír de la muerte de los hijos de Elí, de las
torturas de los cuellos y de Elí y de la dispersión de su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en Jeremías capítulo 19, verso 13, y dirás pueblo, oír la palabra de Jehová, o así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que la oyera le retiña los oídos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente en el capítulo, en el 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, vamos a ver lo que nos dice ahí. Gloria a Dios. Dice claramente que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, ni las costumbres de los sacerdotes como pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venían al criado del sacerdote con el tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Ellos sacaban la carne. Ellos sacaban, no dejaban ni siquiera cocinar bien, ellos sacaban la carne. Dice que en un comentario dice que ellos vendían la carne afuera. O sea, ellos se hicieron ya, como dice la palabra mismo, ellos mismos ya y se hicieron malicias, se hicieron, como dice en el capítulo, gloria a Dios, en el capítulo 8, versículo 3, dice claramente de 1 Samuel, dice que ellos eran, gloria a Dios, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejando a soborno y pervirtiendo el derecho. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vemos como el verso 14 del capítulo 2 dice, y lo introducían en las cazuelas de la joya del caldero y de los calderos de todo lo que el tenedor sacaban y tomaban el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofreciese el sacrificio de los sacerdotes carne para asar, pues no aceptarían de ti carne cocida, sino solamente cruda. Ellos sacaban la carne, ni siquiera lo dejaban que haga su sacrificio, ellos sacaban la carne. Ellos no eran hombres que no tenían temor a Jehová, porque eran un sacrificio, ellos tenían que tener el temor. Era un sacrificio, por eso que claramente vemos en el versículo, gloria a Dios. En el versículo 11 mismo dice del capítulo 3, dice, Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo haré una cosa en Israel, que a quienes la oyera le retiñan ambos oídos, y aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por las iniquidades que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado, no lo ha llamado la atención. Vemos claramente, y si el hombre decía, ciertamente debes quemar primero la grasa y después tomado todo lo que queráis. Y él respondió, no, sino que me la darás ahora, y si no la tomaré por la fuerza. Ellos lo tomaban por la fuerza, aunque uno no lo quería dar, pero ellos lo hacían con las fuerzas de ellos. Eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también ahí estaba ministrando ya a Samuel desde muy pequeño Jehová, porque dice de que joven Samuel ministraba la presencia de Jehová vistiendo un efod de lino. Vemos, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres y velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos proceder. No, hijo mío, porque no es bueno fama que yo oiga, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacer morir. El joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que también en 1 Samuel capítulo 2 versículo 27 nos dice que vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mí el altar y quemase incienso y llevase el esposo delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de los príncipes de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, poderoso el Señor. Y por tanto Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal, porque yo haré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que viene días en que He aquí, viene días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y de modo que no hay anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de lo tuyo, que yo cortaré de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar de tu alma el dolor. Todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril, y será por señales esto que acontecerá a tus hijos fines y fines, ambos morirán en un día por impío. Y yo me suscitaré y su sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, que yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso el Señor. Vemos claramente como nos ha hablado en el capítulo 3 de 1 Samuel, en el capítulo 2, verso 12, nos habló de los hijos de Eli, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vemos también en los libros de Génesis, capítulo 18, verso 25, lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga, pues de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahí está hablando Abraham con Jehová cuando él iba a Sodoma y Gomorra a quemar el fuego, pero él estaba impidiendo a Abraham. Y si hay 50, y si hay 20, y si hay 10, o si hay uno. Pero Dios sabía que había uno, Lot. Por eso que mandó a sus ángeles a sacar. Pero aquí estaba en Génesis capítulo 18, 20, 25, dice, lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de toda la tierra, sino ha de hacer lo que es justo. Hay un Dios todopoderoso que es el justo, el juez de nosotros. Él sabrá de nuestras vidas, Él sabe nuestras vidas, qué hemos hecho, qué es lo malo que hemos hecho, y Él nos juzgará. Es el único que nos juzga. No, el ser humano no puede juzgar, sino el Dios todopoderoso es el que nos va a juzgar. Él es el que va a poner las balanzas a nuestro hacer y lo que malo que hemos hecho y lo bueno que hemos hecho. Así es, mi amado hermano. Nosotros no podemos juzgar a las personas. Salmos capítulo 58, verso 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay un galardón
para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Gloria a Dios. Salmos 58:11 nos habla. También nos habla también Salmos 96, verso 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios como juez ha hablado en Génesis capítulo 18, verso 25, y nos ha hablado también en Salmos capítulo 58, verso 11, y Salmo capítulo 96, verso 13, y en Ezequiel capítulo 3, verso 17, en Hebreo capítulo 12, verso 23, y en Apocalipsis capítulo 18, verso 8, y capítulo 20, verso 12, en Apocalipsis también nos habla nuestro Padre Celestial acerca del juez justo, del juez que es de la tierra, como dice claramente en Salmo 58, 11, dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay un galardón para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Démosle gracias por esta pequeña palabra que todavía sigue más en el verso 13, pero vamos a quedar para mañana, para hacerlo más, para que pueda entender y comprender que somos como padre, que no hacemos las cosas bien como padre a nuestros hijos, por eso es que nuestros hijos se desvían y están en las drogas, en el alcohol y en muchas cosas más, pero nosotros sabemos y nosotros no hacemos nada. Entonces cuando viene el llanto es cuando se muere o cuando ciertamente ya no lo puedes sacar del vicio y viene tu tormento del alma. Claramente así como a Elí le dijo, vendrá tu tormento del alma y él murió también. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por estas pequeñas palabras que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias al Señor y que nos ayude a entender y que nos dé sabiduría y ciencia y conocimiento de lo alto para poder entender y comprender su palabra. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias y te damos honra a ti, Señor, por estas palabras que hemos recibido tuyas, Señor. Ayúdanos a entender y comprender. Danos sabiduría y ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para poder entender y comprender de tu palabra que nos ha hablado hoy día, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos que están participando también. Ayúdalos, Señor, a esforzar, como tu palabra dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Y así es, Señor, ayúdanos, Señor, a esforzarnos más, a buscar más de tu presencia, buscar más de tu palabra, Señor, ayúdanos a entender, a comprender. Ábrenos, Señor, estas vistas para poder ver las maravillas que tienes preparado cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde tu salida y tu entrada. A usted y su familia.